Portavoces de la campaña de Chile Vamos, de Evelyn Matei, Sebastián Sichel, aquí en Mesa Central. Alcalde, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Mucho gusto, Iván. Sebastián, oye, usted también era amigo de Alberto Larraín, ¿no? Amigo nunca, no, lo conocí en la época de la ADC. No, yo no niego nunca a nadie, he conocido a tanta gente en mi vida. Ahora está más solo ese hombre. Está solo, pero lo conocí el tipo de la ADC cuando éramos de la juventud. Yo me fui a la ADC hace 12, 13 años, más o menos, 2012. Así que sí, de ahí no lo he visto, pero sí, era parte del lote que está en la ADC. En ese tiempo era un cabro, para decirlo bien el chico. Yo tenía de haber tenido 30 y él de haber tenido 20, entonces la relación 22. Relación muy... Esa era la relación. Y tampoco profesionalmente él había desarrollado nada todavía. Eso, negocio nunca tuvo... No, ni de cerca. En ese ámbito. No. A propósito de las licencias médicas, otro de los temas de la coyuntura, hay 126 funcionarios en la municipalidad o en las corporaciones de Ñuñoa que están en el informe de la Contraloría. Usted dice que hay que echarlos de inmediato. Sí. ¿Cómo se hace eso? Son tres cosas. Ojo que son de las corporaciones, son más en Ñuñoa. Los 126 son solo de la corporación. En la corporación, las situaciones que son contratos de trabajo. ¿Ya? El Código del Trabajo, el artículo 161, por falta de la probidad, permite despedirlo inmediatamente. No son empleados públicos. No son empleados públicos. Hay algunos casos que son empleados públicos, que son funcionarios de salud pública o de colegios, y en esos casos uno puede instruir el sumario e inmediatamente pedir la suspensión por falta de probidad para terminar el sumario de despedirlos. Pero el grueso, estamos hablando de gente de contrato del trabajo, y por eso instruía a la corporación que tome la decisión inmediata, y los que no, suspensión, sumario y despido inmediato, porque la causal ya está constituida. El informe de la Contraloría es suficiente para constatar la falta de probidad. ¿Podrían dar alguna explicación? ¿Justificarse de alguna manera o usted cree que es imposible eso? Bueno, siempre podrán, pero yo creo que a esta altura es tan evidente que una licencia que no permite salir del hogar y que la persona esté fuera de Chile, es como la explicación de Barraza, que son increíbles, finalmente es media absurda. Siempre podrá haber alguna excusa, pero no hay ninguna. La explicación de Marcos Barraza. De Marco Barraza. Que se enfermó a la vuelta. Que se enfermó a la vuelta, pero estaba en la radio ese mismo día. Si al final la licencia obliga a reposo. Si el reposo es el domicilio, no coincide con estar fuera de Chile, pero también es una señal, y eso es lo que quise dar muy duro, Iván. Se ha transformado en un hábito usar las licencias como una especie de vacación. Acá tenemos en Ñuñoa, me encontré con funcionarios que tienen 180 días de licencia en 2 años, sin enfermedades terminales, por distintas causales, y por lo tanto yo también en Ñuñoa quiero dar una señal. Los funcionarios públicos se sacan la cresta, pero algunos patudos abusan del sistema y hay que pegarle. Pero decía el ministro Marcel, ahí mismo, hace un rato, que las herramientas están y que hay que usarlas. Exacto. Un funcionario que tiene 6 meses de licencia en un periodo de 24 cae en una causal que puede ser declarada vacancia en su cargo. ¿Va a ser eso? Ya lo hicimos, ya lo informamos nosotros directamente a Compin y Contraloría para el despido también de esos funcionarios, y creo que la norma... ¿Cuántos son esos en ese caso? En ese caso llevamos 5, pero yo estoy pidiéndole a la Contraloría qué pasa con el resto de los casos que tienen entre 100 días y 180, porque si tú en 2 años tuviste 4 o 5 meses de licencia y no tienes una enfermedad terminal, creo que también la salud es incompatible con la enfermedad. Ojo que lo que hizo hoy día la Contraloría son 6 meses en 2 años, que ya es un abuso total. Pero hay casos que son 3, 4 meses que también deberían ser despedidos. Estoy pidiéndole a la Contraloría, si me permite, que también sean declarados como incompatibles. No, claro. Una cosa como esa. Cargos que no van a ser reemplazados, supongo. Cargos que en algunos casos sí, obvio. Cuando son cargos de contrata o planta, uno busca una persona que cumpla esa función. Hay gente que está con licencia hace tanto rato, no... Sí, claro, pero igual tú contratas el reemplazo. Mira si lo absurdo, nosotros, la gente de tránsito de nosotros se saca la mugre, pero hay gente que tiene que atender ventanilla y no está. Y hay gente que necesita atención y esa persona está en licencia, y al final tú contratas el reemplazo y lo pagas igual. Y por lo tanto lo que yo quiero es echar a aquellos que abusan de la licencia y también echar a aquellos que han tomado licencias que no tienen justificación para el tiempo de ausencia en el trabajo. Y dejar a la gente que está reemplazando, digamos. O en general, para no sí. duplicar... Sí, obvio. En ese sentido, la dotación es tan fija. Esto como que uno puede contratar más. No, nosotros tenemos una dotación de 600 y tantos funcionarios. Eso es lo que tenemos. Lo que pasa es que tienes como 50 que no existen, que son fantasmas porque están con licencia, porque siempre demuestran enfermedades, y tienes casos graves con enfermedades críticas, 2 funcionarios que se han muerto, que tienen toda la razón de tener licencia, y tienes casos que no tienen ninguna explicación, y por lo tanto lo que queremos es perseguir a esas personas, más bien por cuidar a la gente que se saca la mugre en el Estado. ¿Y los casos sin explicación se van entonces? Se van. Estoy pidiendo avanzar hasta los 100 días, esa es la petición. Esto es un problema del Estado, esto no es un problema del gobierno, pero ¿cómo ve al gobierno en su reacción en esta coyuntura? Mira, primero, esto creció sustantivamente después del COVID. A mí me tocó ser ministro en su minuto y las tasas eran mucho más bajas, y yo estaba pidiendo los comparados. Creo que el gobierno tiene que ser drástico en esto. Esto no es un problema político de un gobierno u otro, pero sí hay una sensación en general de que el empleo público se transformó como en un lugar de agencia de empleo de razones políticas. Voy a ser bien sincero, de estos 126 casos, la mayoría de ellos entraron en los 4
últimos años al municipio. Y por lo tanto entran, empiezan a pedir licencia. En la Corporación de Desarrollo Social me encontré con 2 personas que después de 3 meses que había asumido aparecieron en la oficina, así como Pedro por su casa, con licencias no sanas. Y por lo tanto hay una alta responsabilidad, creo yo, de esta sensación de que el Estado es una agencia de empleo y que uno gana el gobierno y entra mucha gente nueva y que rápidamente pide licencia. Y ahí el gobierno tiene una tremenda responsabilidad. Más que una agencia de empleo, en ese caso es una agencia de flojera. De remuneración, digamos. Y la pega ahí del gobierno. Y siempre le pego al Frente Amplio en esto. Creo que la frivolidad con que se han tomado la pega pública, en general cabros jóvenes que llegan como a hacer política, que después te dicen, mira, es que yo soy de otro sector político, entonces no quiero trabajar con usted. Perdón, pero si es un trabajo que usted le pagan por las horas que cumple y tiene que irse si no cumple el horario. No es una decisión de voluntad si usted puede o no trabajar para la administración de turno acá. Y en eso hay que ser muy duro. Hoy día escuché a Tomás Bodanovich, que estaba en la misma, diciendo, ¿saben qué? Le hace mal a los que creemos que tiene que haber Estado para ayudar a los más pobres, que haya gente que esté abusando y no los persigamos, y el gobierno ha sido tibio en eso. ¿Y usted cree, a propósito de Tomás Bodanovich, cree que esto es un problema del Frente Amplio o todos los partidos usan? No, todos los partidos tienen el problema, pero el Frente Amplio generó una cultura de dependencia del Estado que yo la encuentro peligrosa. Mira cómo ha crecido el empleo público en el último tiempo. Mira en Ñuñoa, como una corporación que se administraba con 33 personas hace 4 años pasó a tener 120 en el periodo de Emilia Ríos. Y por lo tanto tú dices, acá esto se ha transformado en una forma de contratación de gente joven que es peligrosa para el sistema, porque rápidamente creen que llegan ahí no por necesidad de ayudar a alguien, sino porque el partido de turno lo siguió. Si tú ves la curva de crecimiento del empleo público, es una locura los últimos 4 años, y eso demuestra que finalmente no se valora la pega pública como que se tiene que valorar, porque finalmente es una forma de contratar ilimitadamente personas. ¿Usted cree que eso es lo que hay detrás? 100%. O sea, una fórmula de financiamiento. De financiamiento, voy a ser bien duro, de financiamiento de apoyo de campañas. Así de simple, así de cruel, así lo vemos con las fundaciones, así lo vemos con el empleo público. Finalmente, esta idea de la concertación antigua y todo, que el empleo público tenía que ser una forma de servicio público, se ha transformado más bien en grandes agencias de empleo colectiva que tenemos que parar. ¿Va a ser un tema para Evelyn Matei? Yo creo que sí, lo ha dicho abiertamente, que ella tiene que perseguir la responsabilidad. Yo por lo menos he visto lo que ella hizo en Providencia, lo hizo así, y creo que es un tema de campaña vital. Insisto, yo creo en el Estado. Hay gente que aquí se aprovecha y dice que el Estado casi tiene que desaparecer, así como los libertarios. Al revés. Yo creo que la gente pobre necesita del Estado, creo que los emprendedores necesitan del Estado, pero el Estado tiene que recuperar su credibilidad, y mal le ha hecho este gobierno, lo digo particularmente, pero también los partidos políticos, en sistematizar al Estado como una gran agencia de empleos. Le pregunto si va a ser tema para Evelyn Matei, porque usted es uno de los 11 portavoces de la campaña de Evelyn Matei. ¿Le gusta este modelo de como un equipo de fútbol de portavoces? Sí, no tengo ningún rollo, creo que al revés. Gran parte de la gracia de Evelyn Matei es que hay amplitud de miradas, y por lo tanto es obvio, yo soy un independiente, represento al mundo independiente. Pero queda medio diluida la vocería, ¿o no? Cada uno tiene un rol y creo que demuestra lo que yo creo que necesita Chile, que es gobernabilidad, diversidad, y la Evelyn tiene gente como yo o gente al otro lado más a la derecha que le permite mostrar esta diversidad que nos permite gobernar. ¿Y eso es para darle el gusto a toda esa diversidad? Porque también pasó con el equipo económico, que hay harta... Sí, eso es sano. ¿Sí? Cuando la política se transforma en secta, gente que piensa igual, respira igual, se levanta igual en la mañana, la política deja de ser una forma de gobierno y termina siendo básicamente la adoración a un líder. Y yo estoy contento, yo no pienso exactamente igual que Evelyn Matei, no es un pecado, al revés. Las grandes épocas de gobierno de este país, voy a decir el Frente Amplio antiguo, la concertación, había diversidad. Si Clodomiro Almeida no pensaba lo mismo que Patricio Aylwin, ni Patricio Aylwin pensaba lo mismo en su minuto que los ministros del Partido Socialista, e hicieron grandes gobiernos. Hay que recuperar esa mirada de la política y no la identitaria, la fanática que destruye finalmente nuestra democracia. El Frente Amplio antiguo está pensando en el Frente Popular. El Frente Popular, perdón. Ya. Sí, dije, Dios mío, me perdí esa clase de historia. Volví a los radicales, pero ya la cabeza está... Oiga, a ver, hay un debate al interior del mateísmo, si es que se puede llamar así, ¿cuál es la estrategia correcta para ganar la primera vuelta? El otro día, Paulina Núñez la anduvieron pegando en las manos por hablar de los independientes ligados al socialismo democrático. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que la política que se mueve con la geografía política es torpe. Aquí el 70% de los chilenos no se identifica con ningún sector político y hay que ir a hablarle a ellos. Y ahí se gana la elección. Y esta
Yo digo, el código de la política que se habla, si vamos a ir a buscar los votos del socialismo democrático, lo de republicano, es absurdo. Esa gente ya tiene definida su voto. Supongo que la gente que se siente cercano al socialismo democrático... No, pero Paulina Núñez no está hablando de militantes socialistas, está hablando de gente que más o menos que vota por ese mundo. Yo prefiero buscar los votos con las ideas que yo tengo. Y yo soy una persona liberal, que quiero que la gente liberal entienda que Evelyn Matei es la mejor candidata para representar este mundo y la gente de centro. O sea, y esa es mi pega, traer esa gente a entender que un proyecto como el de Evelyn Matei es compatible en esa lógica. Ya, pero ¿esa es su pega entre 11 portavoces o esa es su pega porque usted cree que esta campaña se gana por el centro? Yo creo que se gana por el centro, que es parte importante. O sea, no hay que ir a disputarle a Kast. Para nada, yo creo que al revés. Yo creo que aquí hay muchas oposiciones, hay una oposición definida, que es la oposición de derecha pura, sola. Hay una oposición distinta, que es amplia, que hay gente de derecha, de centro, liberales, conservadores, que creo que le garantiza gobernabilidad. Nuestra pega es convencer que estas ideas en conjunto son mejor para el país del futuro y por lo tanto traer a esa gente que está indecisa, o sea, finalmente en esta lógica. ¿No estaría por endurecer el tono de la candidata, digamos? No, yo no. Yo creo que finalmente, vuelvo, hay que pararse en lo que uno piensa, que el desafío de Chile es la seguridad, que necesitamos apoyar a las clases medias y avanzar hacia adelante diciéndole a la gente quién puede gobernar mejor Chile. El otro... yo vuelvo a estudiar la geografía, Iván, no es por ser catete en esto, pero es decir, creer que la elección se juega a la derecha, al centro, es una locura geográfica, cuando la elección se juega con gente que quiere saber cómo va a vivir mejor pasado mañana, cuando haya un nuevo gobierno, y tenemos que hablarles a ellos, y caemos en esa trampa. Pero esa gente no tiene una cierta identidad. Yo no digo, evidentemente no están militando en un sector, pero tienen una cierta identidad, tienen un cierto pensamiento, una cierta manera. Yo diría que tienen ciertas demandas que tenemos que acoger bien. Uno, lo veo en Ñuñoa, que es una comuna liberal, que la seguridad es la prioridad número uno y creo que Evelyn Matei en eso tiene todas las credenciales. Dos, que hay que generar pega urgente y empleo y crecimiento. Y tres, que necesitan de un Estado eficiente. A ellos tenemos que hablarle y creo que estas ideas y esta candidata representan mucho mejor ese mundo en Chile y cualquier encuesta te dice que esas son las prioridades, por lo tanto estamos en el minuto correcto para hablar de eso. Ahora, usted el 2021 resistió la tentación de endurecer el discurso en primera vuelta, pero terminó perdiendo contra Kast. Sí, por supuesto, pero era otro escenario y digámoslo abierto, por supuesto. ¿Por qué? Mira, ganó Emilia Ríos y ganó Iracy Hasler en Santiago. Primero había voto voluntario, ojo con eso. El voto voluntario hizo que votara 1 millón de personas menos que en segunda vuelta en la elección nuestra. Y por lo tanto la movilización tendía a la polarización. Para movilizar un voto tú tenías que convencer tu radicalismo. En la idea de hoy, con voto ¿Eso fue lo que lo perjudicó? Yo creo completamente. El no ser radical. La mejor muestra es el 1 millón de votos menos entre primera y segunda vuelta. Esa gente no fue a votar en primera vuelta porque el radicalismo ahí convencía al votante. Y ahora sí van a ir a votar. Por supuesto, pues si el voto obligatorio te agrega, es primera elección de verdad desde el 89, que vamos a tener desde el 90, que vamos a tener voto obligatorio real, es decir, con inscripción obligatoria y voto obligatorio. Y por lo tanto la gente se va a movilizar por sus necesidades y no por sus pasiones. Y eso cambia el escenario de la elección. Yo le diría al revés, mira, me preguntaron ayer, ¿usted cree que José Antonio Kast está subiendo? Yo diría no, pues José Antonio Kast sacó la vez pasada un 29% de los votos y hoy día todavía no llega ni cerca a esa intención electoral. En esa comparación, claro. Obvio, sí, cuando gana Sebastián Piñera a Joaquín Lavín, él mantuvo el liderazgo todas las encuestas hasta ser presidente y aquí pasó al revés. Evelyn Matei ha mantenido el liderazgo hacia adelante y eso tiene que ver con la nueva conformación del electorado. Ver la elección pensando solo en los polos no solo es malo, sino que nos transforma en la oposición en una cosa monocorde que a mí por lo menos creo que le hace mal al país. Ya, tiene sentido, pero hay algunos que se ponen nerviosos y puede pasar que Chile Vamos se empieza a desordenar, igual como se desordenó el 2021 y usted sufrió las consecuencias. Yo diría que ese fue el pecado más grande, que se sintieron amenazados, se empezaron a descolgar, pero Evelyn Matei ha logrado algo que yo no he logrado y lo digo con humildad. A ver. Están ordenaditos detrás, pues Chile Vamos entero, la colección más grande, estamos con ella, gente independiente está con ella. Yo creo que ha logrado algo precioso que creo que las primarias se hicieron mal en mi caso, porque polarizó. Al final yo gané la elección y había gente que había apoyado a Lavín que al otro día estaba con cáncer, era ridículo. Hoy día la Evelyn logró una cosa increíble, que sin necesidad de ir a una primaria estamos todos detrás de ella y eso demuestra un liderazgo que yo no pude tener en su minuto y que creo que ella tiene en este sector y eso, pucha que es vital cuando tú eres oposición y tienes que asegurar gobernabilidad. Y voy a decir una cosa más, creo que además ha sido generosa. Les pidió primarias a José Antonio Kast y Kaiser. Fue la primera en la segunda vuelta de la elección pasada en salir a apoyar a José Antonio Kast. O sea, no puede hacer más esfuerzo por tratar de que se junte y que haya unidad. Sin embargo, yo diría esto contumaz un poco del mundo de la derecha. Ellos quieren ir solos y no tenemos nada que hacer en eso. Es interesante esto porque usted tiene la experiencia que no tiene nadie más, que es haber competido con Kast. ¿Cómo se le gana a José Antonio Kast? Si usted tuviera que un minuto de confianza con Evelyn Matei a solas, digamos. Dos cosas. Yo creo que primero, garantizando la construcción de mayorías.
El problema de José Antonio Kast creo que no puede garantizar construcción de mayoría, y gobiernos de tercios lo único que hacen es hacerle mal a Chile. Yo creo que ella tiene que pararse como un liderazgo que genera gobernabilidad en el futuro, y eso significa construir grandes mayorías. Y segundo, no caer en los cantos de sirena. Yo creo que José Antonio Kast y su equipo está todo el día pegándole a Evelyn Matei, preguntándole si lo va a apoyar o no lo va a apoyar, sino que más bien preocuparse de aquellos que no tienen definido su voto y pueden hacer ganar esta elección. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, uno de los portavoces de Evelyn Matei, este mediodía acá en Mesa Central. Sebastián, muchas gracias por la gentileza. Mucho gusto. Terminamos así esta edición de Mesa.